teníamos planificado para el otro día, que lo planificamos el otro día, digo, que es un taller sobre básicamente la deuda y el tema del presupuesto. La idea es que... Y la comisión bicameral. Ese panel, los compañeros que están acá son básicamente cumplir una función de motivadores, animadores, agregar algunos elementos para ordenar el debate. En ese panel de entrada estaban previstos 3, estaba previsto Claudio Lozano, pero Claudio Lozano tenía un inconveniente que bueno, y entonces no viene el compañero Horacio Fernández en su lugar, que nos explicará o nos dirá por qué Claudio. Bueno, la idea es que 10 minutos, no más allá de 15, entre 10 y 15, cosa que después nos quede para que todo el mundo pueda expresarse, como también lo habíamos dicho, en términos moderados, cosa que puedan hablar todo lo que sea, o sea, 3-4 minutos y así puede ir hablando todo el mundo. Así que bueno, yo como esto carece de toda formalidad, no voy a presentar a los panelistas, porque bueno, ya nos conocemos todos, nos vemos todos, así que va a empezar Alejandro, después Horacio y finalmente ¿sí? Es enorme. Adelante, Alejandro. Hola. Atendiendo a la brevedad y a esta cuestión didáctica de lo para que hemos sido convocados, voy a hacer una especie de introducción de algunas cosas del presupuesto que Horacio después mandará una serie de cifras precisas, porque Claudio siempre cuando se larga el presupuesto hace un análisis muy riguroso del tema, ¿no? Pero me ha interesado resaltar algunas cosas que muestran la enorme diferencia que existe entre el relato en lo que dicen las autoridades y la realidad. Y además lo que dicen no es solo lo que trasciende en los diarios, es lo que yo vivo en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, en las reuniones de comisiones, donde veo cosas que realmente son algunas desopilantes e insólitas. Como por ejemplo que el otro día el senador Aníbal Fernández, que tiene un código civil nuevo, haya dicho que los actos ilegales son objeto de novación, cuando el Código Civil lo prohíbe expresamente, que lo que se nova es una obligación legal. Pero bueno, como el gobierno ha decidido cumplir escrupulosamente con las deudas dejadas por la dictadura y por todas las obligaciones de la dictadura, en esta incoherencia de hacer algo por los derechos humanos, pero en lo que es una cuestión económica no transgredir absolutamente nada, uno escucha estas cosas y se asombra. Pero bueno, yendo al presupuesto que acaba de llegar al Congreso Nacional, en la introducción, el jefe de Gabinete de Ministros dice que para el 2015-2017 se va a continuar con los aportes de capital a los organismos multilaterales de crédito. Escuetamente. Esto tiene que ver con dos proyectos de ley ya aprobados por el Congreso de la Nación en el 2012 y el 2013. En el 2012, la Presidenta de la Nación envió un proyecto para capitalizar al Banco Interamericano de Desarrollo por 7.558 millones de dólares en 3 cuotas. Mientras el Banco del Sur sigue languideciendo, nuestro gobierno le va a dar al BID, que de Interamericano tiene el nombre, 7.500 millones de dólares. Ya le dio 2 cuotas, ahora falta la última. ¿Por qué? Porque el BID, a través de operaciones especulativas, de cosas que hizo en el año 2010, en el 2008-2009, se descapitalizó. Y la Asamblea de Gobernadores, en 2010, a la que asistió Vudú como ministro de Economía, decidieron capitalizarlo en 70.000 millones de dólares, asignando cuotas a cada uno de los países. Esto me hace acordar a que en una reunión que tuvimos con el presidente Correa hace unos meses, hablando de este sistema, me decía, nosotros les damos dinero, ellos nos prestan nuestra propia plata y nos cobran intereses. A esto se suma que la presidenta mandó otro proyecto para capitalizar al tan denostado Fondo Monetario Internacional, al cual se le dieron 3.500 millones de derechos especiales de giro que
que como son una canasta de 4 monedas, equivalen a casi 5.000 millones de dólares. O sea, la Argentina le da el fondo y la Argentina le da el BID para que el BID después nos tire alguna cosita. Entonces, en el presupuesto se dice claramente que se va a seguir capitalizando al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y al FOMIN. El FOMIN es una especie de apéndice del Banco Mundial para operaciones especiales. Esas operaciones especiales, que las detectamos claramente en el Ecuador, significa que hacen préstamos para determinadas cuestiones de desarrollo, pero en realidad al desarrollo va una ínfima parte, porque lo demás se gasta en consultoría, en gestiones, en una serie de cosas que no tienen nada que ver con los proyectos. Pero bueno, se le vuelven a dar en el presupuesto al jefe de gabinete de ministros facultades para reestructurar todas las partidas presupuestarias cuando se le dé la gana, y esto ha sido puesto en evidencia en forma clara el año pasado, perdón, este año, cuando se estableció un presupuesto y el jefe de gabinete de ministros lo amplió en 200.000 millones de pesos porque la cifra no alcanzaba. Es decir, una distorsión presupuestaria de tal magnitud que no tiene nada que ver con esto de que la calidad institucional, las cuentas públicas. El jefe de gabinete decidió, es decir, ampliarlo, la presidenta emitió un decreto y el presupuesto aumentó. Después hay dos cosas que son notables y relevantes. Se dispone, por el artículo 30, dar 10.500 millones de pesos para el pago de las deudas previsionales durante el año 2015. Oigan bien, 10.500 millones de pesos para las deudas previsionales. Y para pagar a los acreedores externos, 11.889 millones de dólares. El artículo 41 establece que se integra el Fondo de Desendeudamiento de nuevo con 11.889 millones. El año pasado fueron, mejor dicho, este año fueron 9.800 millones. Ahora se aumenta porque las obligaciones externas, a pesar del desendeudamiento, han aumentado. Se autorizan operaciones de crédito público, más endeudamiento, por 50.331.505 millones de dólares. Y, aunque siempre se plantea que va a haber superávit fiscal, y esto ha fracasado notablemente, porque todos los superávit planteados en el 2011, 2012 y 2013 no tuvieron nada que ver con la realidad. Hubo un déficit de 14.600 millones en el 2011, 18.800 en el 2012, 12.100 en el 2013 y en este 2014 se calcula que puede llegar a 12.700 millones. Pero esta vez ya no hablan de superávit, sino que el gobierno reconoce que puede haber un déficit estimado de 49.623 millones de pesos. Que por supuesto, esto también es un dibujo, porque las estimaciones que hemos hecho en el Senado de la Nación establecen que el cálculo puede triplicar o cuadruplicar esa cifra, porque además hay un montón de obligaciones, como son los arreglos con el Club de París, los arreglos con Repsol, que significan el pago de intereses de los bonos, y ahora el problema que se plantea con los holdouts, que esto va a ser solucionado inevitablemente por el gobierno, que el discurso la diga que jamás le van a pagar, como lo sostuvieron durante varios años. Es decir, están esperando llegar enero, y en enero se verá de qué forma se arregla, porque además varios ministros de la Corte le han hecho saber al gobierno que, más allá de la injusticia y lo que sea, el gobierno va a tener inevitablemente que pagar. Y esto de pagarle a los hold-out tiene que ver con esta cuestión delirante de someterse a una jurisdicción, de aceptar la jurisdicción, de litigar en esa jurisdicción y después, cuando nos fallan en contra, decir: ah, no, ya no me gusta. Y por otro lado, otra de las cosas que hemos planteado oportunamente es que resulta inconcebible que el otro día el ministro Kicillof en el Senado explicó todos los procesos fraudulentos de la deuda
del 90, 91, 92, el plan Brady, el Megacan, las emisiones de bonos, y se olvidó de un detalle fundamental, que los que asesoraron todos esos procesos fraudulentos, los que colaboraron, los que redactaron los documentos, son los mismos abogados que hoy tiene la Argentina en los Estados Unidos y que fueron recontratados por Néstor Kirchner en el año 2004, a través del decreto 319 de marzo de esa época. Pero bueno, parece que esas contradicciones son superficiales. Se establece en el presupuesto que hay vencimientos de la deuda pública por 506.888 millones de pesos. Y a los efectos de pagar eso, se contraen nuevas obligaciones por 673.649 millones, lo que supone un nuevo endeudamiento en el 2015 por 166.750 millones de pesos, que al dólar que calcula el gobierno, 9.45, es equivalente a 17.700 millones de dólares más. Aclaro, cifras de la ley de presupuesto, no subjetividades de Alejandro Olmos. Hay pago de intereses de la deuda por 10.200 millones de dólares. Y esto no incluye lo que se negocie con los buitres ejecutados en Griesa o con los otros buitres que están esperando para ver qué hace el gobierno y que son obligaciones por alrededor de 20.000 millones de dólares según cálculos oficiales, aunque el ministro Kicillof en el Senado hace 20 días tiró que esto podría estirarse a 30.000 millones de dólares. Es decir, un cuadro altamente preocupante, porque de acuerdo al último informe del Banco Central de hace exactamente una semana, la Argentina tiene reservas netas por 16.000 millones de dólares, tiene 28.500 de reservas, pero hay 7.100 de encajes y hay préstamos de otros bancos, el Banco de Francia, el Banco de Tokio y el Banco de Inglaterra, que es dinero que el Banco Central puede disponer, pero que va a tener que pagar. Los Novac y Levac emitidos ya llegan a los 25.000 millones de dólares, la deuda cuasi fiscal del banco, más allá de que está absolutamente empapelado, porque tiene entre adelantos transitorios y letras del Banco Central a 10 años, intransferibles, que ante cualquier problema emergente no sirven absolutamente para nada, en conjunto por más de 70.000 millones de dólares. Último informe de la semana pasada del Banco Central. Hasta aquí llegué. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. En primer lugar, las disculpas de Claudio. En primer lugar, a ver si ahora se escucha. Sí, en primer lugar, la disculpa de Claudio, que bueno, por todo este tema de la discusión del presupuesto que quieren aprobarlo el próximo martes, bueno, hay un montón de situaciones que están complicando. Yo voy a tratar de tomar, no repetir las cuestiones que planteó Alejandro, obviamente, bueno, por la corrección con que las planteó y demás, solamente algún dato repetiré porque lo necesito para poder desarrollar algún otro concepto. Lo primero que quiero plantear es que no hay presupuestos en la Argentina, son dibujos. Hay dos etapas del dibujo, ¿no? La primera etapa, hasta más o menos el 2007, se mentía sobre las tasas de crecimiento de la economía esperada. Cuando crecíamos a las famosas tasas chinas, y tanto se hablaba de las tasas chinas, los presupuestos venían con un crecimiento del PBI de alrededor del 4%. ¿Eso qué permitía? Que había mayores recursos y por las leyes de emergencia y los superpoderes que se tienen, todos esos recursos se manejan discrecionalmente por el Poder Ejecutivo. A partir del 2007, cuando las tasas dejaron ya de tener 2008, 2009 y posteriormente estancamiento económico o leve crecimiento
dejaron de ser chinas, lo que se manipuló fue el índice de precios. Con lo cual, cuando había aumento de recursos, porque aumentaba por precio y no tanto por actividad, también esos mayores recursos se usaban discrecionalmente. Eso permitió que en estos 12 presupuestos el Poder Ejecutivo manejara discrecionalmente no menos de 2.000 millones de pesos. Ya se nos está haciendo difícil hasta usar las maquinitas, porque son 2.000 billones, hablado en castellano académico. Es decir, casi 2 presupuestos extras de gastos los distribuyó discrecionalmente, sin control parlamentario. Por eso planteo que no hay presupuesto, sino que hay dibujos. Y lo mismo pasó con el presupuesto del 2014, que es el vigente, y a ese me quiero referir un poco, y con el dibujo del 2015. El presupuesto del 2014 tuvo la modificación que bien planteaba Alejandro, pero tuvo además 18 modificaciones más por decisiones administrativas del jefe de gabinete, y la del agosto, que fue la que reconoció 245.000 millones de pesos más por un DNU. Ahora, al reconocer 245.000 millones de pesos más en el presupuesto vigente, en el de 2014, prevén un presupuesto que cierra con los 166.000 millones como planteaba Alejandro. Pero acá yo quiero plantear un dato. ¿Cómo se cierra eso? El mismo DNU del 1 de agosto autorizó mayor emisión de deuda, 100.000 millones en moneda nacional y 44.000 millones en divisas. Es decir, ese déficit que se reconoce se cierra con un mayor endeudamiento. Ahora, si uno analiza el presupuesto, con los mayores gastos que se autorizaron por DNU, observa que el gasto social, aún con los aumentos reconocidos, porque todos los presupuestos no incluyen los aumentos salariales a principio de año y demás, el gasto social del presupuesto, el que está en vigencia, bajó el 3,4%. La partida destinada a deuda aumentó el 38%. Y la partida de transferencias a los sectores privados, es decir, los subsidios que fundamentalmente se los llevan las petroleras, que son fundamentales responsables de la crisis energética que vive nuestro país, esa partida aumentó un 35%. Es decir, el presupuesto vigente es un presupuesto que ajusta en el gasto social para privilegiar la transferencia de recursos al sector privado concentrado hidrocarburífero, fundamentalmente, y para el pago de deuda. Ese es el presupuesto que nosotros tenemos vigente. Y eso se replica prácticamente en el presupuesto del 2015. Porque los supuestos con que se calcula ese presupuesto son realmente inverosímiles. Inverosímiles desde el punto de vista que plantean un dólar al final del 2015 de 9,45. Fíjate, inverosímil porque plantea que el índice de precios durante el 2015 va a ser del 15%, el aumento del índice de precios. Inverosímil porque plantea que en lo que queda de la mitad del año va a haber una leve recuperación de la economía, entonces en 2014 no vamos a tener recesión, vamos a crecer un 0,5. Ya empezó a mentir el INDEC diciendo que se había frenado el retroceso y que ahora estamos estancados, ¿no? Y para el 2008 plantea un 2,8 de crecimiento de la economía en el marco de recesión en la que estamos. Digo, es un presupuesto totalmente un dibujo, pero a pesar de todo ese dibujo contiene lo que planteaba Alejandro, ya reconoce un déficit de 45.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa? Reconoce
produce un déficit de 45.000 millones de pesos, manteniendo los subsidios igual que a los sectores económicos igual que este año, no considerando aumento de salario, no considerando incremento en el gasto. Si uno se toma el trabajo de actualizar el presupuesto, es decir que los aumentos salariales van a ser del mismo porcentaje del que se otorgaron durante el 2014, que los subsidios van a tener el mismo aumento que tuvieron durante el 2014, es decir, solamente una actualización del 2014 al 2015, ahí ya el presupuesto pasa a tener un déficit de 212.000 millones de pesos, el presupuesto que está en discusión. Simplemente actualizando el presupuesto que se está ejecutando. Entonces, el presupuesto para el año que viene plantea eso. Pero plantea eso haciendo uso de 107.000 millones de pesos de utilidades del Banco Central, siguiendo el empapelamiento que bien planteaba Alejandro, y 48.000 millones de pesos de utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, además de destinar 10.000 millones nada más para el pago de sentencia, yo estoy completamente, yo no estoy planteando que las utilidades, los intereses que rinde el fondo se utilicen para el pago de gastos corrientes como sería jubilaciones, porque las utilidades usadas para gastos corrientes tienen alguna contradicción. Pero las utilidades bien podrían pagar la deuda previsional que tiene el sistema con los jubilados, es decir, un gasto que es una contingencia previsional como son las deudas podría pagarse con utilidades porque no está utilizado para gastos corrientes. Sin embargo, van 10.000 millones de pesos para pago de sentencias, pero 48.000 para cerrar el déficit del Estado. Es decir, los 212.000 millones de déficit, si no se contaran las cajas adicionales a lo que toma mano, se elevan a más de 350.000 millones el déficit con el que va a cerrar el presupuesto. Esto evidentemente nosotros sabemos cómo termina. Hay una parte de reconocimiento, sí, por el gobierno de que no van a cerrar con 45.000 millones, y está precisamente en lo que planteaba Alejandro. Si se plantea cancelación de deuda por 506.000 millones y endeudamiento por 673, uno hace la diferencia y deuda neta son 160.000, obviamente esa deuda neta nueva que se toma es para subir el encaje del déficit, que ellos saben que no va a ser de 200. Casualmente nosotros calculamos algo así como 212 y 166.000 más 45.000 están alrededor de 200.000 millones, que es el déficit que está previsto, que se eleva a la cifra que decía de más de 350 si uno corta las asistencias extras. Hago la misma llamada de atención sobre la situación que se plantea con el Banco Central, el utilizar en el fondo de desendeudamiento 11.800 millones de dólares con las reservas netas que existen es casi como jugar con fuego, fundamentalmente porque lo que es esperable, que la cuenta de capital, es decir, el resultado de todas las transacciones que nuestro país realiza hacia afuera, no solo la balanza comercial, sino la cuenta de servicio, la cuenta de capital, el conjunto de esa cuenta corriente, en un resultado optimista va a dar cero. Yo advierto que en el primer trimestre de este año dio 3.400 millones de dólares negativa. Es decir, para que cierre a cero, si bien la balanza comercial está teniendo por parate en las importaciones que viene por la recesión, está teniendo mejores resultados, por cuenta de capital no entra nada, y nuestro país, que es un exportador de productos primarios y demás, no cuenta prácticamente ni con una lancha a remo, con lo cual todo lo que se exporta es por barco de bandera extranjera, implica que la cuenta de servicios es netamente deficitaria.
con lo cual pensar que la cuenta corriente va a ser neutra a fin de año es una cuestión bastante optimista, y si no hay entrada, las reservas del Banco Central quedan en una situación realmente complicada. Aclarar algunas cuestiones. El artículo 4 del presupuesto, todo esto que digo está sacado del presupuesto, no es un problema de, como planteaba Alejandro, no son estimaciones. La única estimación hecha que hemos hecho nosotros es decir, como no puede ser que no haya ni aumento de salario, como no puede ser que no haya aumento en el gasto, como no puede ser, digo, como todo eso no puede ser, que no exista, vamos a poner los mismos aumentos que se dieron durante... Esa es la única estimación, pensar que no va a haber más recuperación que esa. El artículo 4 autoriza a tomar nuevos endeudamientos al gobierno por una cifra cercana a otro presupuesto, a 1.700 millones de pesos, para nuevos avales de obras públicas, nuevas suscripciones de título y demás. Está clara la deuda para cerrar el agujero, pero hay una autorización para extender avales, para nuevas obras, para una serie de cosas por otro presupuesto. Digo, el presupuesto del 2015 va a ser como planteábamos con el presupuesto del 2014. Presupuesto. Pensemos, digo, para no aburrir con datos, pero para dar uno que es significativo. El presupuesto del 2015 prevé un aumento del gasto del 13% y prevé una inflación, el índice que ellos ponen en su dibujo, del 15%. Con lo cual, el propio mensaje del presupuesto está planteando ajuste. Digo, ajuste. Eso es lo que está planteando. Y si uno toma un índice un poco más realista, pensemos que por la recesión que está aumentando, que se está haciendo sentir cada vez más, no vamos a estar en un 40, puede estar en un 32, en un 30 para el que quiera. Si aumento el gasto el 13 y la inflación es el 30, el ajuste brutal. Ese es el presupuesto que está planteado. Y no, sin incluir, por ejemplo, la extensión de la UH, sin incluir la cobertura de la extensión de la asignación para embarazadas y demás. Esta sería la presentación, y después me gustaría plantear el título de lo que quisiera plantear después. No es que no se pueda hacer otra cosa, se puede plantear otro presupuesto, y hay algunas cuestiones que también nos hacen pensar en cómo unir estos dos temas que nosotros queremos trabajar, deuda y bienes comunes, porque hay que pensarlo desde otro modelo productivo para que haya otro presupuesto. Y un punto más que quiero que después podamos tocar es el tema de cómo generamos un proceso en serio de integración, cómo ayudamos a un proceso en serio de integración regional, porque si hubiera un Banco del Sur o un Fondo Latinoamericano de Reservas constituido con la fortaleza que tiene, la crisis de balanza de pago de nuestros países podrían encararse de otra forma. Lo dejo acá y después en el debate me gustaría tocar estos dos temas. Muchas gracias, compañeras y compañeros. A ver, no, hay Beverly se iba a referir básicamente al tema de la comisión. O sea que podría ser que hiciéramos un pedazo de debate, un tiempo de debate para todos aquellos que quieran tomar el tema del presupuesto. Digo, para que no se nos... Para que no se den. Sí, para que quede un poquito separado, digamos. O sea que hacemos unos 40 minutos de debate sobre el tema del presupuesto, y después hacemos que ponga Beverly algunas ideas sobre el tema de la constitución de esta comisión. ¿Hasta qué hora tenemos? Quedamos por dos. Y la idea era hasta las 21, ¿no es así? Y entonces, con que hagamos hasta las 20 lo del presupuesto, ¿está bien?
Bueno, Alejandro quiere hacer una... Antes de empezar el debate quería hacer una aclaración que pienso que es relevante porque pone en evidencia cómo se manejan estas cosas. Hace una semana hubo en Caracas un encuentro organizado por el Observatorio de Países Afectados por Empresas Transnacionales. Es un observatorio que ha llevado adelante el gobierno ecuatoriano porque la Presidencia de la Nación del Ecuador tiene proyectado crear una nueva arquitectura financiera para evitar que nuestros países sigan sufriendo las consecuencias de todo lo que pasa. Bueno, con gran asombro el canciller del Ecuador me comentaba que, excepto Ecuador y Venezuela, que se animó un poco, ninguno de los países invitados dijeron que no, que esto era muy difícil. Y lo más asombroso es que la representación de la Argentina no quiso participar ni siquiera como observador. Dijo que era un simple invitado y que de ninguna manera iba a firmar ningún documento que significara afectar las relaciones que la Argentina tiene con determinadas empresas. Esto, por supuesto, es cierto, porque la Argentina ha firmado un contrato secreto con Chevron el año pasado, otro contrato también secreto con la empresa química Dow Chemical para explotar las reservas de gas de Vaca Muerta, y ahora ha celebrado unos contratos con China que, bueno, son públicos, pero donde la Argentina se somete a la legislación de Gran Bretaña y a la jurisdicción de Inglaterra para cualquier conflicto. Y hoy, precisamente, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado me acaba de mandar un documento con el nuevo proyecto por el cual se va a instalar una estación satelital de China en la provincia de Neuquén, donde insólitamente la Argentina, en caso de un conflicto, tiene que ir a litigar a China, a Beijing. Está expresamente pactado en el contrato en caso de que hubiera alguna discrepancia. Una planta satelital que se va a realizar a través de un convenio firmado con la Comisión de Actividades Espaciales de la Argentina, donde supuestamente vamos a recibir algo de tecnología y los chinos van a instalar lo que quieran ahí, porque es unos lugares estratégicos que ellos consideran para manejar todo el espacio terrestre a través de sus satélites. Bueno, está abierto hagamos esto, se acercan o... Habla fuerte. Ahí está. Yo lo fuerte. Este es un momento que sería interesante ojearlo así, que plantea Juliano qué hacer con la idea del tema de cómo plantear una comisión para investigar. No, eso no. Y el segundo. Te dije él. Exactamente. Pablo, ¿vos? Ah, no. Eso. Bueno. Pero cuando puedan analicen lo que... Sí, en rigor lo tenemos el documento, lo pero como vamos a charlar después el tema de la comisión, vos a lo mejor podés hacer un aporte afirmándote en el mismo documento. Bueno, todo aquel que quiera anotarse puede hacerlo. Fernando, alcanzarle el micrófono ahí a Fernando. No, es una preguntita. O preguntas también. Las deudas provinciales, las deudas públicas provinciales, ¿están contempladas dentro de estos valores del presupuesto proyecto de ley 2015? No, es todo aparte eso. Este es el presupuesto del sector público, no financiero, que corresponde a la administración central, a los organismos descentralizados, a las empresas del Estado. No entra acá el stock de deuda de las provincias, que si bien en general el stock de deuda de las provincias lo tienen que solucionar las provincias, y si no tuvieran y pudieran hacer frente, el problema es que igual incide sobre el balance de reservas del Banco Central, porque el único lugar donde las provincias pueden ir a tomar dólares para cumplir con sus deudas en dólares es en el Banco Central.
Las preguntas las vamos a hacer con el micrófono también porque se está grabando todo esto y entonces... La que pregunta por ahí que pueden ser todas seguidas, después abrir. Porque... Como les guste. Claro, claro. Bueno, a mí me parece que es muy importante este espacio de debate, porque una de las cosas que muchas veces pasan es que nos pongamos de acuerdo en los números. Y me parece que por lo menos de las intervenciones que surgen, yo, digamos, leí el trabajo de Giuliano, y lo que plantea Olmo Gaona es más o menos en los mismos términos, o sea que es el mismo presupuesto. Entonces pongámonos de acuerdo, porque el debate con el exterior del partido de la deuda también es con respecto a los números. Por lo tanto, vayamos afirmando estos números. Si estos números son correctos, acá viene un tema que es algunas consecuencias, que son algunas que se mencionaron, que en primer lugar aparece claramente que no es cierto el desendeudamiento. Es falso. Pero hay que demostrarlo con los números. En segundo lugar, que estos números del presupuesto, por encima que hablan de un proyecto de reactivación, inevitablemente para pagar esta deuda, que es del 40% del gasto público, es inevitable, como dijo el compañero, hacerlo con ajuste. Por lo tanto, el encabezar una batalla y una lucha para que no se paguen deudas ilegítimas va directamente relacionado al tema de que esta situación de crisis no la pague el pueblo. Por lo tanto, yo asocio el problema de este debate, este análisis de números, vinculado concretamente a una propuesta que no vaya a que una vez más esta crisis que está en curso de deuda y crisis económica la pague el pueblo. Estos números, para graficarlos, hay que graficarlos en concreto para la gente. Porque si estos números son así, el endeudamiento que lleva este presupuesto son 28 millones por día, 1,16 millones por hora, $20.000 por minuto y $2.333 por segundo. Así que vayamos calculando esto que quiere decir para un hombre que no tiene que comer, no tiene una jubilación, que es cada segundo que pasa es el poder duplicar el 82% de la jubilación. Por lo tanto, a mí me parece que hay que pelear, dar una buena vuelta sobre el tema de los números y buscar la forma que la multisectorial que abre este debate simplifique estos números para la denuncia, para que a su vez esta denuncia no quede en manos de los críticos denunciadores que van a la televisión para defender el pago de la deuda. Porque evidentemente los números que tenemos nosotros son los números que tienen ellos. Y por lo tanto van a decir que es mentira, etc. El problema son las conclusiones y lo que nosotros tenemos, entiendo que es ponernos de acuerdo de empujar. Bueno, hasta acá en relación al presupuesto. Pero me parece que es muy importante clarificar lo de los números. Había una pregunta en relación a esto que se me pasó, no me acuerdo. Bueno, ya me voy a acordar. Listo. Ahí perdón, ahí, al ladito mismo. Bueno, no, estoy vinculado exactamente con la línea de lo último que dijo el compañero, que era, o sea, cómo poder traducir para la gente común que no maneja lo que es un presupuesto en la estructura, cómo afecta que se haga, hace 11 años se dibuja en su vida cotidiana. O sea, la preocupación es cómo llevar al lenguaje común las consecuencias que trae dibujar durante 11 años un presupuesto. Esa es la preocupación que yo tengo mayormente, porque por ahí entre nosotros, que por ahí estamos acostumbrados a leer, entendemos cuando hablamos de cuenta corriente, cuando hablamos de, inclusive el tema de, ¿no?, deuda externa, deuda pública, deuda nacional, todas esas cosas son términos que nosotros manejamos, pero fundamentalmente el común de la gente, que es donde por ahí está la potencialidad de movilizante
para evitar que una cantidad de cosas paguen, no, estos debates le pasan absolutamente para afuera porque no encuentran el nexo entre las cosas que le pasan cotidianamente y todos estos planteos, ¿no? Incluso el tema de la deuda. Un ejemplo, lo que se paga de deuda por año, en términos para que la gente común entienda, equivale a 250.000 viviendas por año, a un hospital por semana y a una escuela por día. Eso es lo que se paga de deuda todos los años. La propuesta concreta, perdón, sería, la digo en términos un poquito más académicos, elaborar un glosario, ¿se entiende? Donde cada uno de esos términos tenga una definición más o menos precisa. Para eso habría que hacer una pequeña comisión y a su vez adosarle al costado los números correspondientes. El compañero, alcanzar el micrófono. Bueno, en relación a lo que Identificate, la compañera no lo hicimos identificar. Daniel Pérez, del Partido Socialista Auténtico y secretariado del Foro. En relación a lo que mencionaba ambos, ¿no? Gaona y el compañero, con respecto a los subsidios a las petroleras, hay otros subsidios que no están, son subsidios encubiertos. Por ejemplo, la megaminería se lleva, no solo se lleva lo que declara y por lo que paga el 3% de regalías a las provincias, se llevan muchísimos más metales que no están declarados y que eso es un subsidio encubierto. Eso con todo lo que se llevan y no declaran, el oro les sale gratis. Y toda la operatoria en Argentina les sale gratis. ¿Sí? Tierras raras, tungsteno, plata, ¿sí? Y eso lo han declarado ellos mismos, no se investiga, la justicia no se investiga, no hay control. El margen de esos subsidios. Y con respecto a lo que mencionaba Olmos Gaona, el silencio ante el extractivismo, de la posición argentina ante el extractivismo, eso es una historia que viene de lejos. Ya en Río 2012, Argentina firmó con Brasil la declaración con la única condición y el único temor de ellos era que la economía verde no se transforme en una barrera paraarancelaria, nada más, es lo único que les interesa a ellos. Después que se lleven lo que quieran. O sea. Entonces hay que también, el tema del presupuesto también tiene que ver con la fuga de capital que se va a través de estos subsidios y a través de estos subsidios encubiertos que se llevan las empresas sin declarar. Muy bien. Y eso habría que visibilizar. Allá el compañero del fondo. Mi nombre es Pablo, yo soy del Centro Cultural Alejandro Olmos. Tuve el honor de trabajar con Olmos antes de que falleció y desde ahí para acá nos dedicamos a difundir el tema de la deuda externa en facultades, universidades, vamos a hacerlo en la CGT, bueno, un montón de lados. Y una de las cosas que decimos en las escuelas siempre es, un cartonero que sería lo más humilde que hay en la Argentina, está en negro y vende su cartón y compra una Coca-Cola. Cuando compra la Coca-Cola paga IVA. Y mientras él está pagando ese IVA, que se paga la deuda externa, Macri pasa en un Mercedes-Benz al lado de él y él le está pagando ese Mercedes-Benz a Macri, o sea, la deuda externa privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas, como dijo la compañera, que ejemplos que se puede dar para que la gente entienda. Esto hay que bajarlo, los números están buenos para la universidad, pero para la gente hay que bajarlo a los cotidianos, de todos los días, que cuando no le alcanza, cuando paga impuestos, cuando todo eso va, incide la deuda externa en su vida cotidiana. Y cuando vos tenés la oportunidad de hablar como nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, una vez en el sindicato de motoqueros, había 30 delegados motoqueros que se supone que tienen cierta formación, todo, bueno, le explicamos un poquito la deuda y empezaron a gritar, nos están robando, no puede ser, pero la gente no sabe, el 95% dice que hay que pagar, que está bien, no lo sabe la gente. La mayoría de la gente común cree que está bien, que hay que pagar, no entiende nada de esto. Entonces, la gran campaña que estamos todos hace años tratando de insistir, que se entere todo el mundo esta mentira. Y hay que buscar, como dice la compañera, palabras sencillas, cosas cotidianas que sepan por qué no le alcanza, por qué no tiene casa, por qué no tiene luz, por qué no tiene estructura, educación, que tiene que ver con esto, ¿no?
Eso sería interesante también en algún momento irlo armando, que todos lo han hecho, ¿no? Yo soy uno más de todos los que hemos trabajado, ¿no? Pero digo, es muy importante eso. Cuando vos le explicás con palabras sencillas, la gente entiende que el valor de la deuda externa, que no es algo de otro que le pertenece. Sí, no hay más nadie notado. No, yo lo que decía simplemente, es que hay una... Por eso usé la palabra glosario, porque a veces suele salir atrás de los libros, glosario, dice, entonces cada una de las cosas, y hay una cantidad de términos que sería bueno que se popularice, digamos que se generalice su conocimiento, fondo de garantía de sustentabilidad, la deuda pública, en fin, una cantidad de términos que, por lo menos para los más militantes o los más interesados, también, porque no es tan cierto que todo el mundo conoce, no es solamente el gran público, sino también hay un público muy activo, muy militante, que a veces sobre este tema no alcanza a entrarle. Me parece que eso ayudaría a tener una visión por lo menos de lo que son la macroeconomía, digamos, y que está ligada al tema de la deuda, ¿no? Recién se pongo... el convenio. Bueno, yo quisiera decir dos cosas breves. Mi nombre es Jaime Puch, me dedico a la economía, a la desgraciada economía hace muchos años. Bueno, también trabajé en el problema de la deuda externa con el padre de Alejandro por bastantes años. Quisiera remarcar un hecho que acá han dicho el compañero, que cómo traducir las cifras que son magníficas, ¿no? Han hecho ustedes un trabajo de análisis que yo hace muchos años que no escuchaba del presupuesto tan claro, cómo es claramente el problema de clase manifestado directamente en este presupuesto. El problema también, otro aspecto, que el país está estanquerizado. Nuestra vida económica, financiera, cultural, gran parte, pero también la parte fundamental, económica y financiera, está en función estructurada, en función de los intereses transnacionales. Eso acá muy comentado distintos compañeros, distintos trabajos, no voy a insistir en respecto a eso, pero la CEPAL, hace pocos años atrás, hizo un documento que Argentina estaba hace 5 años atrás más extranjerizada que Brasil. Dice que Brasil recibe 30, 40 mil millones de dólares cada año de aporte de capital extranjero. Nosotros recibimos mucho menos. Está realmente, si uno analiza, yo he hecho un trabajo de analizar las 500 empresas más grandes a base de INDEC nada más. En los últimos 20 años, realmente son cifras dadas por los balances de las empresas, no por que son dibujadas, gran parte dibujados. Una deflactación concreta, palpable, de grado de penetración de capital imperialista que hay en nuestro país. Y esto se manifiesta en este presupuesto, con toda claridad. El problema es cómo podemos esta cifra señalar que estamos cumpliendo con las exigencias de las compañías transnacionales, del poder económico dominante y también con el Fondo Monetario Internacional. Esto es una copia del presupuesto, de todos sus rubros se siguen los lineamientos fijados hace tiempo por el Fondo Monetario por el Banco Mundial. Eso es un aspecto que hay que remarcarlo, pero aparte de eso, no es casual que si ustedes siguen las reuniones que se hacen cada año, en forma así, media secreta, pero con bastante publicidad en determinados círculos, se reúne acá el Consejo de las Américas, que es una de las entidades fundadas en 1966-67, en época de la dictadura de Manía, con ministro de Economía Miguel Bacena, para formar un grupo, yo he llamado Estado Mayor, de los grandes intereses que actúan en nuestro país, en Brasil, están todos coordinados, Brasil, en Chile, bajo el nómina, cada uno tiene su
con diferentes nominaciones, pero es el Consejo, era el Consejo Empresario Argentino, hoy se llama Asociación Empresaria Argentina, formada por 60, 70 grupos más importantes. Es una especie de club privado, pero que ha publicado y que tiene una incidencia política y que justamente convoca, junto con el Consejo de las Américas, que es la entidad matriz, madre de estas entidades locales, para delinear, fijar la política, no solo la actual, sino también en los próximos años. Yo también preocupado, por eso se reunieron hace una semana en nuestro país, para delinear ya las posiciones políticas frente al próximo año electoral y qué candidato sería más potable para ellos. O sea, andan fijando, como dicen algunos, bajan la línea política, como bajan algunos partidos de izquierda, bajan la línea política para fijar qué pauta tiene que seguir el próximo gobierno para que no altere la estructura de dominio que han alcanzado la gran burguesía terrateniente en nuestro país, los grandes consorcios extranjeros y con grupos también grandes locales, y los nuevos ricos. Tenemos nuevos ricos muy importantes, se han formado en los últimos 10 años. Esto es algo hemos denunciado en un libro que vamos a publicar próximamente, que son algunos datos sobre los nuevos ricos que se siguen enriqueciendo, ¿no?, a costa del pueblo argentino y utilizando el aparato del Estado para favorecer sus intereses. Yo solamente quería terminar para ver si podemos también llegar a hacer algo que en su momento también lo planteó Beverly con su movimiento, un gran movimiento importante de los externos y otras entidades, que nosotros somos acreedores, no somos deudores. Hemos hecho un trabajo hace unos años atrás para ejemplificar nada más. Un estudio hecho a base de datos que luego fueron chequeados con expertos y lo dieron su conformidad. ¿Cuánto ha sido la pérdida, los daños que ha causado al pueblo argentino entre 1976 y 2002? Era un trabajo que hemos hecho como colectiva cuando ocupábamos la cátedra de Economía Política en la Madre de Plaza Mayo. Lo publicamos en 2005, 2004, y llegamos a la cifra que luego fueron chequeadas por expertos, entre ellos por el académico Julio Olivera. Llegamos a la cifra de lo que el país le debe las principales potencias capitalistas en la Argentina por lo que han saqueado, sin incluir en esta estimación la vida de los argentinos. Hemos perdido varias generaciones de vida por problemas de falta de alimentación, de aumento de enfermedades, de necesidades básicas insatisfechas. Eso no se puede hacer números, con la vida no se puede jugar, si tiene tanto valor. Sin incluir la vida que ha costado el pueblo argentino, este endeudamiento que ha generado, que ha trabajado tanto el padre Pedro de Gaona y él mismo también, que ha hecho trabajo luego posterior, ya ha llegado a la cifra de 1976, 2002, a la cifra del total de que ha pagado el pueblo argentino, o sea, el pueblo trabajador argentino, la suma de 560.000 millones de dólares. 1 billón, está en la cifra discriminada por distintos rubros. Y yo comparé algunas cifras con lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años. Esto aumentó tremendamente. Si solamente de intereses declarados oficialmente se hemos pagado en los últimos 10 años cerca de 200.000 millones de dólares, solamente de intereses y también de algunos servicios de capital, hoy alcanzaría la cifra real, mucho más que esta comparación que hemos hecho aquí. Yo esto para también tomar en cuenta, nosotros tenemos que por todas exigir, no solo que no pago, que nos devuelvan una parte de lo que han robado, han saqueado en nuestro país. Eso significa vidas humanas, más bienestar en nuestra clase obrera, a los profesionales,
a sectores pequeños, medianos del país, a pequeños comercios, industria. Además de eso, porque también hay que contar que aquí en esta estimación no solamente explica el pago fundamental de las fuerzas obreras, también muchos pequeños y medianos capitalistas han pagado de sus propios ahorros esta sangría que ha sufrido el país. Y otro hecho que quería agregar es que esta exigencia de que somos acreedores seriamente instrumentada con un agregado que es porque hemos luchado, seguimos luchando, como la última conferencia de la Presidenta de Naciones Unidas, que los buitres son los que están causando la desestabilización de nuestro país. Y como si hubiera deuda buena y deuda mala, deuda entre buitre y deuda realmente legítima. Ese falso argumento hay que demostrar que este presupuesto, con estos datos que dan los compañeros, demuestra que es un presupuesto que atenta contra las leyes de la Constitución argentina. Si uno analiza los mismos rubros que han dado los compañeros con los artículos de esta Constitución, está en contra, vulnera, ataca las leyes principales del país. Por supuesto, quiero terminar y disculpe que me han tomado demasiado tiempo. Aprovechando lo que decía Jaime, yo he leído un trabajo que él me regaló sobre empresas transnacionales y algunos de acá. Y uno de los elementos fundamentales que está invisibilizado cuando se habla generalmente de la deuda es lo que tiene que ver con la deuda privada, que en el año 1976, en el 83, era la mitad de la deuda pública total que ha pagado la Argentina desde esa fecha hasta ahora. Yo una carta que le envié a la Presidenta de la Nación dándole un detalle completo de las causas penales, la que iniciara mi padre, las dos que inicié yo, una de ellas con nuestro amigo Daniel Marcos, la causa Mea Canje, demostraba toda la cantidad de pruebas existentes en la justicia y le decía que si por razones de política que yo no conozco, el gobierno no puede pelearse con los organismos multilaterales ni con los bancos extranjeros, ¿por qué no llamaba a todos los empresarios cuyas deudas el Estado ha pagado, deudas probadamente ficticias, a decirles devuelvan al Estado Nacional lo que hemos pagado por ustedes? Y uno de los ejemplos concretos es la deuda que se ha negociado con el Club de París, con el gobierno de Holanda, que los auditores del Banco Central dijeron que era una deuda probadamente fraudulenta y que no debía pagarse, y que sin embargo fue aceptada claramente por las autoridades del banco en la época de Alfonsín. Y esto se suma esta otra cosa que Jaime ha planteado muy bien, y cuando yo la digo me viene con cara rara respecto a los buitres. Los buitres que nos están ejecutando en el juzgado de Griesa son operadores marginales del sistema financiero. Los buitres son los que el gobierno ha negociado todos los procesos de endeudamiento, que son el Citibank, Merrill Lynch, el Barclays Bank de Inglaterra, el Deutsche Bank. Y un elemento clave de esto es de cómo se manejan estos buitres y de cómo operan, que con el famoso tema de Chicone, que ha sido tapa y notas de los principales diarios, donde Vudú es una especie de monstruo porque pretendió quedarse con la imprenta. Y claro, cuando uno analiza el caso Chicone, primero no hubo perjuicio al país porque ha sido estatizada, proyecto de ley que redactamos y que el gobierno copió y presentó como suyo dos meses después. Y lo notable es que en el mismo juzgado de Ariel Lijo, con el mismo fiscal, el doctor Jorge Vilelo, donde tramita la causa Chicone, que por supuesto es inmoral, Vudú habrá cometido una serie de transgresiones, en ese mismo juzgado tramita la causa penal contra el vicepresidente de la Nación, porque siendo ministro de Economía, en asociación francamente ilícita con una consultora, realizó y estructuró el canje del 2010. A través de unos números que me dio Claudio Lozano y de una investigación que yo hice, pude darme cuenta que una consultora
con 12.000 pesos de capital, el mínimo fijado por la ley, le ofreció al gobierno un canje de deuda de 20.000 millones de dólares. Canje que finalmente se abrió, se realizó y entraron 12.500 millones que completaron este 93%. Ahora, los dos integrantes de esa consultora, además de estar relacionados con el vicepresidente, con Diego Bocio, el administrador del ANSES, tenían una particularidad, que uno de sus miembros había sido vicepresidente del Chase Manhattan Bank y su suegro, uno de los más prominentes abogados de los Estados Unidos, había sido el que redactó todos los contratos de endeudamiento de la década del 90. De esa causa nadie habla nada, que por supuesto es una causa capital porque tiene que ver con el proceso y con el canje del 2010, y el itinerario de la misma ha sido más que accidentado. La causa se inició en el año 2011, cayó en el juzgado de Ángel Lijo, secretaría del doctor Dilelo. Yo estuve con Pino Solanas a ratificar la denuncia y el doctor Lijo nos prometió que iba a hacer una investigación hasta las últimas consecuencias, y al día siguiente de que nos fuimos se declaró incompetente y mandó la causa al juzgado federal número 2, donde están las causas Olmos 1, 2 y 3. Y el juez que tiene esas tres causas dijo: otra causa sobre la deuda, no, la pateó la Cámara Federal. Y la Cámara Federal, después de 9 meses, dijo que tenía que intervenir Lijo. Volvió la causa Lijo. A los 2 meses, Ollarvide la pidió. Y cuando dije la pidió Ollarvide, era como que... Entonces, lo llamamos a Ollarvide, le pedimos una entrevista a Ollarvide, que la concedió de forma inmediata. ¿Por qué? Porque claro, Solana es senador de la Nación, porque ante una comisión de acuerdos para cualquier cambio de jurisdicción podía haber problemas, y como más Pino es muy gritón, dijo mejor que lo recibamos rápido. Pero claro, cuando llegamos a Ollarvide nos entregó un escrito diciendo: no, ya me declaré incompetente, y lo mandé de nuevo al hijo. Volvimos a lo del hijo, volvimos a hablar con el juez Lijo, que nos contó los problemas del juzgado, las investigaciones, la falta de colaboración, y que iba a intervenir. Bueno, hace 2 semanas fui al juzgado del Lijo a ampliar la demanda porque encontramos un intercambio de mails confidenciales entre Vudú, la consultora Arcadia y los abogados que tenemos en Estados Unidos, y me dice: no, la pasamos de nuevo a Ollarvide. Volví al juzgado de Ollarvide y me dice: no, ahora la pasamos al fiscal Rívolo. Resumen: 2011, 2013, 2014, y todavía estamos en veremos. Ahora, ¿por qué? Porque en esa causa están involucrados el Citi, el Barclays y el Deutsche. Y porque es tal la impudicia de estos bancos, que Jaime los conoce y yo en el Ecuador, a través de las investigaciones que hicimos, pudimos poner en claro lo que hacían. Claro, son los que manejan el sistema. Entonces, los que manejan el sistema tienen todos los recursos para que ellos no se los enjuicien. Y cuando voy a un programa periodístico y toco este tema, inmediatamente hablemos de otra cosa, de la deuda de la dictadura, de la deuda vieja, porque claro, estas son las personas que hacen negocios con Argentina, son los buitres buenos, o sea, los que no son buitres. Yo lo escuchaba el ministro. Además, fíjese la contradicción, ¿no? Y aquí termino porque van a creer que yo monopolizo el micrófono. El ministro Kicillof, cuando habló de todos los procesos de reestructuración de la deuda, habló de estos buitres perversos, de que esta gente no invierte, de que no generan riqueza. Yo preguntaba: ¿y que el Citi va a generar riqueza? ¿El BREC va a generar riqueza? Pero bueno, cuando al ministro Vudú le preguntaron cómo era posible que se negociara con el Barclays, cuando el Barclays era accionista de las empresas que operan la plataforma continental, con la cual Argentina tiene problemas con Inglaterra, dijo: bueno, no, lo que pasa es que el Barclays de las petroleras es una oficina distinta del Barclays con el que estamos acordando. A ver, sí, acá. Hey. Sí.
Gracias. Bueno, mi nombre es Pablo, soy delegado de ATE, también economista. Siempre, bueno, una referencia para el tema de la deuda, obviamente, es toda la investigación de Alejandro Olmos, el fallo del juez Ballesteros. Lo que resulta increíble y da mucha bronca que se vuelva a repetir las mismas cosas. Por ejemplo, el Citibank, en el año 94, para ellos la historia de la deuda terminó muy bien. Así lo dijo el presidente del Citibank, porque se pudo quedar con parte de las empresas públicas, por ejemplo. También da bronca que siempre se vio como un ilícito que la dictadura haya aceptado la jurisdicción norteamericana y que de vuelta se vuelva a aceptar la jurisdicción norteamericana para los dos canjes también da bronca. Y eso creo que hay que explicárselo al pueblo también. Porque cómo se entiende que todo el país esté pendiente de la decisión de un juez que se lo demoniza y da bronca y seguramente es parte de un sistema, pero cómo puede ser que el país haya aceptado la jurisdicción de ese juez. Eso es lo que resulta extraño. Yo ahí tomo lo que dijo ayer el compañero, que el tema de la deuda no solo compite con recursos fiscales, por ejemplo los jubilados que representan el 35% del presupuesto y hoy ya están pagando el ajuste. Ya la ejecución del primer semestre muestra cómo tuvieron aumentos menores a la inflación. Los trabajadores del Estado también hacemos las cuentas y hoy nos están bajando el salario real un 8%. Cuando en el presupuesto aparece que el rubro de sueldos aumenta un 40 y pico %, no es por los estatales, es porque el gobierno le aumentó a la fuerza de seguridad, consiguieron ese sueldo mínimo de 9.000, pero ¿qué queda para el resto del pueblo? Bueno, para terminar, creo que la deuda también condiciona todo el modelo productivo. ¿Por qué? Porque agravó la restricción externa de la economía, el faltante de dólares, y la solución que encontró el gobierno es volver a aceptar, es como que lo ahogan. Entonces la única solución que encontró, totalmente distinta a su discurso, fue ceder a Chevron, al Club de París. La deuda con el Club de París a partir del año 2016 son 2.400 millones de dólares. Es una cifra muy importante en relación a los vencimientos totales. Y con Repsol también lo mismo. Y encima hacen todos esos deberes y resulta que no nos prestan el dinero. Yo, para sintetizar, en la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, hay un museo de la deuda que está hecho con una orientación que para mí no es del todo completa, pero desde nuestro lugar, desde la CTA, me parece que hay mucho por hacer. Mi experiencia también, que a veces me toca dar clases, que todos los alumnos y la juventud cuando conoce, es como lo de los motoqueros. Cuando conoce le da bronca y van a tener ganas de pelear, y nosotros estamos contentos de poder venir acá porque existe un espacio que tiene también la fuerza para dar la pelea y decir las cosas que hay que decir, y nadie nos puede catalogar de buitres porque hay una historia también, que es una historia de lucha. Y bueno, nuestro compromiso por ahí es invitar a más compañeros y de a poquito ir mostrando la mentira y proyectar otra situación de poder, porque la comisión bicameral ya se armó en el año 84, ¿no? De investigación Está perfecto armarla, me parece muy bueno, pero después se necesita también el poder, porque el mismo Alfonsín después la tuvo que disolver porque venían a presionar el acuerdo con el FMI del 85. Así que bueno. Ahí. Yo quería. No, adelante. Una consulta, un planteo y a la vez también una consulta, una pregunta sobre el tema de la deuda de las provincias. Porque a poco de haber asumido Kirchner, en el 2004 firma un acta de intención con el Fondo Monetario Internacional por el cual él se comprometió a hacer aprobar dos leyes. Una era la ley de responsabilidad fiscal y la otra la ley de reparto federal de las provincias, de coparticipación.
Solo se aprobó esta primera, a la que hago referencia, por la cual, la ley de responsabilidad fiscal, por la cual las provincias tenían que priorizar el pago de la deuda externa por sobre el gasto social. Y la consulta que quería hacer en qué situación está. La otra ley nunca se debatió y hoy el Ejecutivo Nacional se queda con el 75-76% del presupuesto nacional y queda para las provincias el 24% restante para repartir entre todas las provincias. ¿Cómo? Y que ya ni la prometen no, siquiera, porque ni hace siquiera 2 o 3 años todavía la prometían, sí, ahora ya ni estaba hablan de eso. planteando el debate. Bueno, pero igual quería conocer la posición de ustedes. ¿Y en qué situación está hoy? Porque tuvo modificaciones, la otra ley que sí se aprobó, de que se priorice el pago que las provincias prioricen el pago de la deuda externa. Sé que hubo modificaciones, pero desconozco en los últimos años en qué situación está. Horacio, ¿querés vos? Estaba buscando alguna información que tenía al respecto para... A ver, en realidad la situación de las provincias es estructuralmente, por la segunda razón que vos planteabas, el tema de la coparticipación federal, es estructuralmente complicada. Baste decir que del año 2003 a la fecha, después de la crisis del 2002, hubo 4 programas: el plan de financiamiento ordenado, el plan de asistencia financiera, el plan de desendeudamiento de las provincias, que en realidad todos terminan, pensemos que en 12 años, 4 planes cada 3 años, las provincias no pueden hacer frente al endeudamiento y tienen que volver. Esto no quiere defender a ningún gobernador, queden claro, porque sátrapas están en toda la provincia. Pero la realidad es que estructuralmente, después de las reformas del 92, donde se les tira por la cabeza todos los servicios, mano de obra intensivos, sin los recursos, no hay solución. El gasto rígido quedó en las provincias y estos planes de financiamiento lo único que hacen es reconocer que no pueden hacerle frente. De hecho, ahora no hay un plan de financiamiento, sino que trimestralmente se renuevan las condiciones donde se va pateando para adelante los vencimientos que tienen con el Estado, porque ese trimestralmente, ¿por qué se hace a partir de este año? Creo que el gobierno también toma cuenta de que son los últimos 500 días de gobierno y el poder residual no es el mismo, y para evitar ningún gobernador díscolo, cada 3 meses debe pasar por las orcas caudinas, renovar su fe con el Ejecutivo Nacional y le perdonan 3 meses más los vencimientos de deuda. Pero la realidad es que estaba fijándome, las provincias tienen deuda con el gobierno nacional aproximadamente, con el gobierno nacional por unos 70.000 debe estar en este momento, que vienen por el PAF, por el plan de PAF, PUNTE, tuvieron todos los nombres. El problema es que son totalmente imposibles de saldar, deudas que tienen que ver fundamentalmente con el rescate de las cuasimonedas que hubo en todas las provincias y demás. O sea, y la ley de responsabilidad fiscal lo que ha habido es, y en este presupuesto se prorrogó una cierta laxitud para el endeudamiento con organismos multilaterales y demás para las provincias, que hay importante deuda en dólares, sobre todo provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son las que marchan a la cabeza con el endeudamiento en dólares, y estas situaciones de la devaluación y demás aumentó mucho la incidencia de la deuda en dólares de la provincia, y por otra parte la imposibilidad de que el central les venda los dólares para pagar también la está colocando en una situación de complejidad. Yo pues quiero agregar 2 cositas. Sí. Bueno, hago
uno o dos más para ya entrar al otro tema. Así que bueno, un simple comentario complementario. Lo que estuvimos comentando es que convirtieron a la Argentina en un país unitario. El Poder Ejecutivo Nacional, repitiendo las historias de dependencia exterior hacia nuestro país, lo ha hecho con las provincias. Y bueno, hoy no hay ninguna posibilidad provincial de revertir esto. Creo que es otra tarea complementaria a la discusión del endeudamiento externo, la cuestión de la relación de las provincias con la nación y la coparticipación, que se está llegando a extremos cada vez más locos, ¿no? Porque acá alguien dijo 75, 76, creo que si tomamos los últimos datos probablemente estemos cerca del 80 ya, El debate con la provincia con todo merece algunas profundidades, porque también hay una complicidad de los gobernadores en no cobrar impuestos a los terratenientes y la tierra. La pregunta es, ¿prefieren tener un mecanismo de complicidad con el gobierno nacional a no cobrar? Este es un tema que hay que tocarlo de fondo, porque no es financiero, pero también es de complicidad con las propias estructuras de poder. Por ejemplo, de la Sota se jacta de que él prácticamente no le cobra impuesto a la tierra. Compañero. Bueno, mi nombre es Agustín, acá la mayoría me conocen. Yo quería justamente hacer un comentario breve sobre el Museo de la Deuda que decía el compañero. Yo fui en el 2005 y era un sucucho, como sigue siendo hoy. Estaba en el sótano. Apenas si hubo alguna mención a la causa Olmos. Y cuando vos entrabas al museo en la puerta, vendían un libro, año 2005. El libro de Alejandro Olmos, el que tenemos ahí, no, sería cuasi revolucionario. Ni siquiera el del padre, el de Marcelo Bonelli. Vendían en el Museo de la Deuda el libro de Marcelo Bonelli, Un país en deuda. Hoy mudado, un poquitito más lindo, más decorado, pero sigue siendo un sucucho. O sea, un detalle al pasar, son 190 años de historia de dominación, como ya sabemos, de la banca Baring Brothers en 1804 hasta hoy. Nada, 8 o 10 gigantografías. Hoy, estuve hace 2 o 3 semanas, ni se lo menciona a Olmos. De hecho, hice una visita guiada donde el profesor que auspiciaba de guía, en un momento, cuando llega a la etapa de la dictadura, dice, bueno, y acá hubo autopréstamos entre empresas y la filial afuera, pero eso no fue investigado, así que no, señor, así, o sea, fue un comentario. Entonces yo después decía, ¿de dónde sacó ese dato si no fue investigado? Como el profesor en guía había dicho, todo eso fue investigado por Olmos padre y Olmos Gaona, alias Olmos hijo. Pero el muchacho se hizo el boludo o le dijeron que no lo mencionara. Ahora hay un detalle para finalizar que es glorioso. Anoche la Providencia me hizo abrir por primera vez la página del Museo de la Deuda, la página oficial. La encabeza la famosa frase del viejo Olmos, del padre de Olmos: o se está con el país o se está con la deuda externa.
Y ellos, anoche, ayer en la ONU, volvieron a repetir por millonésima vez ante el planeta Tierra: queremos parar, vamos a parar, no nos dejan parar, están llorando porque quieren parar. Cristina, como presidenta de la Nación, por cadena nacional, se hinchó el pecho diciendo que somos paradores seriales, que en esta década ganada por los acreedores se le pagaron 190.000 millones de dólares. Entonces yo digo, si la frase de cabecera, digamos, de la apertura de la página del Museo de la Deuda es: se está con el país o se está con la deuda, y se hinchan el pecho diciendo que quieren pagar, que están pagando, entonces quiere decir que están en contra del país, a favor de la deuda externa. No hay nada que hablar en la vida. Tendríamos dos más y cerramos. Horacio, que quería hacer una aclaración, agregar, y después Carlos. Que anotaste también. Bueno, uno más. Uno para que no nos quedemos sin tiempo para el otro. No, yo muy cortito. Por ahí algunos detalles que quería para anexar lo planteado al principio. Y digo, yo planteaba cómo las dos partidas que en el presupuesto que está vigente, el del 2014 modificado, tuvieron grandes aumentos, fue la destinada a la deuda con un 38% y la destinada a los subsidios a los sectores fundamentalmente energéticos. Tener en cuenta que este aumento de los subsidios energéticos se da en el marco de un brutal tarifazo que se está aplicando en gas, luz. Digo, no se toca la rentabilidad de las empresas del área hidrocarburífera, gasífera, que son las responsables del vaciamiento energético. Se aplica un tarifazo y además se la subsidia. Ahora, no son los únicos grupos que están beneficiados de esto. Alejandro bien decía cómo el Central tiene el LEVAC y NOVAC alrededor de unos 220.000 millones de pesos, creo que son, Alejandro. 26.000 millones de dólares. 26.000 millones de dólares, más o menos, 250.000 más o menos. Ahora bien, cuando el Banco Central licita esas LEVAC y NOVAC, ¿qué significa? Que los bancos son los que las toman y el Banco Central les paga 27-28%. ¿Y cuál es la tasa que paga los bancos a los grandes depositantes, aquellos que van con mucha plata a poner en plazo fijo? 21 está la Badlar ahora. O sea, toman grandes depósitos a 21 y el Central esa liquidez se la remunera al 27 o 28. Digo, no es esa necesidad de absorber toda esa liquidez que están dando vuelta, que el Banco Central emite para poder comprar dólares, para hacer frente a los dólares que faltan, también salen ganando en esa intermediación los bancos. La otra cuestión a plantear, que lo dejé esbozado al final, este presupuesto no nos plantea, porque no es un planteo de la política económica, lógicamente, más que el tibio intento del gobierno de ponerle un piso a la recesión, pero por un camino totalmente equivocado. ¿Qué quiero decir? Las medidas que se tratan de incentivar, como el Procreauto o la venta en 12 cuotas de electrónica, lejos de generar la posibilidad de un perfil productivo distinto, lejos de generar un shock en bienes salarios que reactiven el consumo popular, lo que hacen es favorecer el desarrollo de una industria de armaduría que cuando crece demanda no menos de 30.000 millones de dólares por año para poder producir. Es decir, este camino es un camino que lo único que puede hacer es ponerle un piso, un tibio piso a la recesión, pero sin plantearnos salir de este esquema productivo que hace del estrangulamiento del sector externo, como planteaba el compañero, una constante que se va repitiendo cada década y que aparece. Digo, es otro el camino, tiene que ver con
el consumo popular destinado a un montón de necesidades insatisfechas, tiene que ver con bienes salarios de demanda popular masiva y no con consumos medios altos y altos, porque reproduce un esquema que demuestra que está completamente agotado. Como tampoco sirve esta famosa hoja de ruta que decían que había que arreglar en el CIADI con Repsol y con el Club de París para que vengan inversiones o préstamos. ¿Por qué? Porque, compañeros, la inversión extranjera directa en nuestros países en general ha sido extranjerización de la economía, como bien planteaba el compañero Jaime Fuchs. Es decir, compra de bienes de empresas, pero no inversión extranjera directa, o préstamos. Entonces, lo que entra por la cuenta de capital termina yéndose o en pago de utilidades o termina yéndose en amortización de capital e intereses de los préstamos. Y seguimos en la misma. Digo, esa hoja de ruta de que había que abrirse y de que tenemos que arreglar en enero como sea para que llueven dólares de un esquema que llueven por acá pero salen por acá en pago de interés, amortización de capital o pago de interés y aumento del capital que se debe, y si es en inversión, en compra de infraestructura ya existente, cambio de titularidad de infraestructura ya existente, lo que hace es aumentar la remisión de utilidades. Es decir, es otro el esquema. Por eso tiene que ver con lo que nosotros nos planteamos también, la deuda y nuestros bienes comunes, porque hay que plantearse otro esquema. No es vaca muerta el salir, no es vaca muerta la salida, no es ese el proceso que nos quieren vender. Muy bien. Compañero, usted. Y, me queda... No, discúlpeme, porque si no me quedo sin tiempo para el otro debate, el de la comisión licitadora. Sí, a vos sí, Carlos. Pablo. No, yo quería dar volver al tema que nos convoca, en el sentido de que nosotros este debate con compañeros que han sido disparadores del tema, ahora escucharemos a la Beverly, es para que intervengamos y pongamos arriba de la mesa las ideas y los argumentos para enfrentar la batalla por el no pago de las deudas ilegítimas. Por lo tanto, a mí me parece que la primera preocupación que tenemos que elevarle al plenario de la multisectorial, porque no es acá donde podemos resolverlo, no es el plenario de la multisectorial, digo, es ¿qué le proponemos? ¿Qué proponemos nosotros para que la multisectorial discute qué hacer con el presupuesto? Ese es un tema, porque el presupuesto lo van a votar, tienen mayoría. ¿Dónde ponemos nosotros el centro del ataque por la defensa de los intereses populares a este presupuesto? Porque acá se han dado muchos argumentos. ¿Dónde ponemos? ¿Qué proponemos? Porque denuncia, etcétera, están, no vamos a ser los únicos que vamos a denunciar. Por lo tanto, este es un tema que convendría que lo reflexionemos. Yo entiendo que nosotros tenemos que proponer en la multisectorial que el centro del golpe a este presupuesto es que el 40%, lo que plantean, el 40% del déficit es para deuda. Por lo tanto, nosotros tenemos que exigir que no se paguen deudas ilegítimas y que abordemos el debate que plantea, entre otras cosas, el compañero Giuliano sobre el tema del default. Entre paréntesis, quiero decir que yo lo invité al compañero Giuliano, también lo invitó la compañera Beverly. Él pide disculpas que no puede venir, por eso nosotros trajimos este documento, que repartimos, al que no lo tiene se lo damos, porque está en una situación bastante enferma. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Propuesta, ¿qué hacemos? Segundo, acá tendríamos que aportar, sobre todo los que conocen, porque ha habido intervenciones bastante extensas, el glosario explicativo que se dijo acá, para que la gente entienda y tenga argumentos concretos de los números. Esto que sabemos nosotros que es un hospital por día, cuánto es por cuánto. Eso es que, segundo, ¿quién es quién? Porque acá, cuando es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en la multisectorial, para que definamos quién es Marx, no Marx Carlos, quién es Nielsen, qué papel han tenido cada uno de ellos, ¿me explico? Entonces sería bueno que todos los que somos de distintos sectores
que por lo menos lo que discutimos en el foro de la deuda es, bueno muchachos, si vamos a ponernos de acuerdo sobre el cambio de los nombres, mejor que haya artículos personales donde lo denunciemos. Porque están todos los días en la televisión. Escribamos, si nos podemos poner, bueno, ¿quién es quién? El tema del default. El tema del default. ¿Qué hacemos? Porque te están amenazando default. Acá hay propuestas, por ejemplo, muy interesantes. Deuda patria, ni fondo buitre, ni pago soberano, la CGT. Yo quiero saber qué posición tiene la CGT sobre las deudas legítimas. Si lo va a discutir, va a ser franco entre nosotros y poner el debate como es. Nosotros estamos empujando de no pagar deudas ilegítimas. Incluso vimos hacer un spot, etcétera, sobre esto. Y ojo a lo de Cristina Kirchner, de ayer, porque tiene dos partes. Una parte es la bandera tercermundista con la deuda, que hay que bancarla, para justificar que nosotros vamos a pagar todo. Porque eso es un debate frontal que tenemos que abordar. Cada uno de nosotros, en el lugar donde está, y como multisectorial, porque no es decir, miente, bueno, pero dijo una cantidad de cosas que nosotros la vamos a decir, por eso nosotros no vamos a pagar deudas ilegítimas. Y ellos van a pagar todo, porque todo esto es para pagar. Por lo tanto, yo esto, ¿qué propuesta? No sé si la podemos redondear, pero por lo menos que le vemos, para el lunes se ve la multisectorial, etcétera, que le vemos propuestas concretas, porque nos vemos para discutir el presupuesto, no para saber un poco más cada uno, que tenemos que saber, porque sabemos poco, sino para tener propuestas. Muy bien, compañero. Carlos. ¿Se nos fue Matías? Perdón, yo le quiero decir que a las 8 yo me tengo que ir a otro compromiso que tengo. Y mi maestra me dará una clase privada. A mí está y a mí como privilegiada, fuera de turno. Bueno. Vamos a escuchar la Bueno, yo soy Carlos Polski de UP y soy miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 5. Vengo hace muchos años, como todos ustedes, peleando por el tema de la deuda y no quisiera que nuevamente aparezcamos quejándonos, por eso estoy de acuerdo con las propuestas. Y hago dos propuestas. Una es que esta multisectorial sobre la deuda se convierta o llame a un acto convocados a un presupuesto participativo con los distintos sectores sociales, organizaciones populares y desarrollar un presupuesto desde este lado y mostrar la gran diferencia que hay entre lo que nosotros planteamos y lo que plantea la derecha en todas sus formas. Porque el presupuesto no se lo puede tomar por partes, una sola parte. Entonces con la deuda externa decir tal o cual cosa. No, porque cuando también hablamos de lo que se licuó de las deudas de los privados con Cavallo, y estamos diciendo que pongan la guita que no pusieron, también tenemos que hablar nosotros de cómo se ingresa al Estado el dinero. No solamente en los gastos que haya que hacer, sino en los ingresos. Y es ahí donde puede aparecer todo nuestro andamiaje de impuestos extraordinarios a las grandes fortunas, etcétera, etcétera. Y además, no solamente nos quedaríamos con estos temas, sino que también diríamos qué producción nosotros planteamos, qué plan productivo, qué modelo productivo. Y entonces no traeríamos los trenes de China, ni los barcos de no sé dónde o sin tener los barcos. Todo lo que nosotros planteábamos en Proyecto Sur sobre las 5 causas, yo creo que pueden ser expresadas perfectamente en ese presupuesto. Sé que no es fácil hacerlo, pero si no lo intentamos, nos quejaremos una vez más, nadie nos va a dar pelota. Y complementario con esto, y termino, es así como Olmos hizo una carta a Cristina
es muy importante, me parece, esa carta, porque expresa muchas cosas, incluso hasta la jurisdicción norteamericana. No fue la respuesta de Cristina. No, por eso. Yo ahora no planteo una carta a Cristina, planteo una carta abierta al pueblo argentino o al Ejecutivo, no sé, la riqueza del colectivo dirá de qué manera, pero me parece que en esa carta hacer referencia al presupuesto fue elaborado por los sectores populares. Es muy probable que haya sectores populares, incluso hoy kirchneristas, que puedan participar en la elaboración del presupuesto desde acá. Una aclaración nomás, como él bien lo dijo, este es un taller y la asamblea, esta asamblea se reúne los lunes. Entonces el lunes que viene, a las 18 horas, trataremos las propuestas que haya al respecto. Yo las estoy recolectando, ya anoté las dos propuestas y ahí se decidirá. Pablo Vergel. Bueno, ya se adelantó acá el compañero y parte del compañero también. Efectivamente, yo quería poner el énfasis en algo en el que lamentablemente, como no es mi especialidad ni tengo grandes conocimientos, no puedo contribuir mucho. No puedo ser consecuente en contribución con lo que quisiera que suceda. En realidad se lo tengo que pedir a los que saben. Pero me parece... Chao, gracias, Norita. Chao, maestra. Chao, maestra. Decidimos. Me parece que esta multisectorial, este encuentro que conseguimos hacer es muy claro en cuanto al tema de la deuda. Es decir, dice cosas afirma cosas muy claras en cuanto a moratoria de la deuda, investigación y investigación de la deuda y bueno, luego renegociación de la parte que pudiera ser legítima y no un repudio de la parte que pueda ser ilegítima. Esto es clarísimo. Ahora, el tema del presupuesto incluye pero excede, como acá se dijo, como quedó mostrado, digamos, excede, incluye muy importantemente, y está muy condicionado por el tema del endeudamiento, pero excede el tema del endeudamiento y tiene que ver, como se dijo aquí, con el modelo productivo y por lo tanto también con los bienes comunes. Estamos en condiciones, a ver, desarrollar un proceso de presupuesto participativo, y me parece, por supuesto que estoy absolutamente a favor de esa idea, me parece que es un ejercicio muy interesante. Ahora, en los tiempos, no sé cómo son los tiempos. No, puede ser para el 16. Bueno, entonces, para el 15, sí, pero lo que estamos discutiendo es el 15 ahora. Me parece que para el 16 podemos discutirlo también, la idea de un proceso de discusión participativa del presupuesto. Pero ahora, para ahora, ¿estaríamos en condiciones de elaborar? ¿Cuándo es la discusión del presupuesto y cuándo se vota esto? ¿Cuándo? Miércoles que viene. Bien, entonces voy a pedir como siempre un imposible. Además, yo no puedo contribuir a eso mucho. Eso es todo. Lamentablemente, si no, es difícil. Uno puede pedir a otro. Pero, a ver, yo creo que necesitamos un documento propositivo sobre el otro presupuesto. Un documento, si no es un presupuesto completo, por lo menos principales lineamientos del otro presupuesto, del presupuesto del pueblo argentino. ¿Cuál es el presupuesto que esta multisectorial propone? Para contraponer, es decir, salir de la crítica o la queja al presupuesto que hacen otros, que siempre vamos a tener oportunidad de decirla, y afirmar este es el presupuesto que nosotros queremos. No va a poder ser participativo si tenemos tiempo de que sea participativo. Por mi parte, me parece que sostengo poder desarrollar como plan para el año que viene esa idea y desarrollarla, pero ahora yo entrego mi confianza y la colaboración que pueda dar, que es muy pobre en cuanto a ponerle números
Cuando digo presentó presupuesto, ¿qué números nosotros queremos qué números, de dónde saldría la plata, qué es lo que no haríamos, qué es lo que haríamos a partir de no pagar la deuda, por supuesto, y de todas las consecuencias que eso trae, de imponer a quién le tomaríamos fondos, de dónde sacaríamos, es decir, qué es lo que haríamos para empezar a impulsar esa otra noticia energética, ese otro modelo productivo, ese otro modelo de ocupación del territorio, ese otro modelo productivo descentralizado. A ver, ¿qué presupuestos haríamos? Pregunto si hay capacidad técnica de hacer algo al respecto. Yo no puedo aportar más casi que lo que estoy diciendo, un poquito más. Si me pongo con otro, voy a tener alguna interacción, puedo aportar quizás. Pero básicamente, depende, no tengo capacidad técnica. Para de acá al lunes, tener los lineamientos y ver si aprobamos el lunes un documento de lineamientos del otro presupuesto argentino. Sí. No, sería más, discúlpeme, voy a pasar al otro tema porque si no, lo vemos el lunes. Tampoco... No, perdimos 4 días. Si es el miércoles... Jorge, eso podría ser una propuesta para el 14. Si el 14 nosotros vamos a la audiencia pública, sería importante decir lo que pensamos nosotros con respecto. No, yo estoy de acuerdo. Lo que quiero ser, no quiero saltearme paso. Nosotros hace mucho... semanalmente venimos funcionando y vamos logrando un esquema, sí, semanalmente venimos funcionando y vamos logrando un esquema participativo, democrático y cada vez más, inclusive la central pone sus instalaciones, pone la coordinación, pone su voluntad, pero cada vez más su soberanía va dependiendo de la voluntad participativa de cada uno. Entonces, yo estoy de acuerdo, la idea es buena. Si hay un grupo que se autoconvoca y elabora un documento al lunes, allanará totalmente el camino. Eso es lo que digo. Pero ese grupo se tiene que autoconvocar. Yo no lo podemos decir. Yo le doy confianza. Ah, bueno, Bien. Pasamos a Beverly ahora. Jorge, una cosa que dejé de decir, esta lucha por el presupuesto participativo del 16 permitirá ir conformando un frente electoral para el 2015. Ah, bueno, sí.